Hola, mi nombre es Virginia Cabello y soy abogada en inmigración en Quebec, Canadá. El video del día de hoy es un video sobre el programa de trabajadores calificados federal, uno de los programas del Express Entry. Les recuerdo que este video tiene como único objetivo ser informativo y en ningún caso se trata de asesoría jurídica. Para toda asesoría les pido que por favor me contacten directamente. El Express Entry es un sistema de solicitud en línea que administra 3 programas federales. Hoy les voy a hablar del programa federal de trabajadores calificados y se los voy a explicar en 3 etapas. La primera etapa, la admisibilidad al programa y la inscripción al grupo de candidatos. La segunda etapa, el sistema de clasificación global y la tercera etapa, la invitación y la solicitud. Etapa número 1. Admisibilidad al programa e inscripción al grupo de candidatos. En este programa, tal como el programa de trabajadores calificados de Quebec, hay exigencias mínimas como lo son los estudios, el conocimiento de idiomas y la experiencia laboral. En esta primera etapa se debe utilizar lo que es la tabla de puntos de los criterios de selección. Es importante no confundirla con la tabla del sistema de clasificación global. Esta primera tabla de criterios de selección es para determinar si una persona puede incluir su perfil en el grupo de Express Entry. En esta primera etapa, los criterios evaluados son los idiomas, conocimiento de una de las lenguas oficiales de Canadá. Canadá tiene 2 lenguas oficiales, inglés y francés. La mayoría de las personas dice, hay que saber inglés. El sistema como tal no exige inglés, exige una de las lenguas oficiales y luego se puede obtener puntos por la segunda lengua oficial. Los puntos para que puedan ser otorgados a la lengua oficial, bien sea el inglés o el francés, deben estar avalados por un diploma de idiomas. En el sitio web del gobierno pueden encontrar cuáles son los diplomas que acepta Inmigración Canadá. Otro de los criterios son los estudios. Y si me siguen en Instagram, la pregunta de esta semana fue si sabían qué era la evaluación de Diplôme d'études en francés o le Educational Credential Assessment ECA en inglés. La mayoría de las personas respondió que no, así que les voy a explicar qué es. Esta evaluación es para una persona que quiere aplicar al Express Entry y quiere obtener puntos por su diploma, pero es un diploma extranjero, debe obtener esta evaluación que va a indicar que el diploma de estudios corresponde a un diploma que existe en Canadá. El tercer criterio a evaluar en esta primera etapa es la experiencia laboral, es decir, que para obtener puntos una persona debe comprobar 1 año de experiencia laboral a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial, es decir, 2 años a tiempo parcial, en una profesión o un trabajo de competencia de tipo 0, A o B dentro de la Clasificación Nacional de Profesiones. Esta Clasificación Nacional de Profesiones es una lista que existe en Canadá en donde se describe cada tipo de empleo y las funciones ligadas a dicho empleo. Es decir, que trabajar de cualquier cosa no funciona. Debe ser una de las áreas de competencias indicadas en esta Clasificación Nacional de Profesiones. El otro criterio evaluado en esta primera etapa es la edad. Tal como el programa de trabajadores calificados de Quebec, una persona entre 18 y 35 años va a obtener el máximo puntaje atribuido a este criterio. Pero, a diferencia del programa de Quebec, en donde una persona no obtenía puntos a partir de los 43 años, en esta primera etapa del programa federal se pueden obtener puntos hasta los 46 años y es a partir de los 47 que el sistema otorga 0 puntos. Sin embargo, esto es solo la primera etapa porque luego, cuando les hable del sistema de clasificación global, eso va a cambiar. Otro criterio que se evalúa en esta primera etapa es obtener una oferta de empleo reservada, es decir, un empleador que le ofreció una oferta de empleo condicional a su admisión aquí en Canadá
y que para esta oferta de empleo haya obtenido un estudio de impacto sobre el mercado de trabajo. Esto va a otorgar un cierto puntaje. Y por último, la facultad de adaptación. Es decir, si la persona tiene su cónyuge y esta persona tiene conocimiento de una de las dos lenguas oficiales de Canadá, si han tenido estudios realizados en Canadá o algún trabajo anterior en Canadá y si tienen algún familiar aquí en Canadá. En esta primera etapa, con la tabla de los criterios de selección, la nota global es un máximo de 100 puntos y para poder saber si una persona es admisible al programa de trabajadores calificados debe obtener al menos una nota mínima de 67 o más. En ese caso, si la persona tiene 67 puntos, va a poder crear su perfil para incluirse en el grupo de candidatos y esto nos lleva a la segunda etapa, que es el sistema de clasificación global. Lo que quiere decir es que una vez dentro del grupo de candidatos, ya esta tabla de criterios de selección no es utilizada. El gobierno va a utilizar una tabla completamente diferente para evaluar los candidatos. ¿Por qué se utiliza una tabla completamente diferente? Pues la diferencia está en que la primera era para saber si la persona era admisible al programa, pero una vez en el grupo de candidatos, el gobierno va a seleccionar, es decir, va a tomar de ese grupo de candidatos las personas que tengan mejor perfil, que tengan el mayor puntaje y que tengan la mejor capacidad de adaptación y de integrarse al mercado laboral en Canadá. También les dije que en la tabla de criterios de selección los puntos que se obtenían por la edad cambiaban. En este momento, en la tabla del sistema de clasificación global, para obtener puntos, la edad máxima es 44 años, es decir, que a partir de los 45 ya no se obtienen puntos. El cálculo de los puntos en el sistema de clasificación global se divide en dos, 600 puntos de base y 600 puntos adicionales para un total máximo de 1.200 puntos. Los criterios evaluados en los 600 puntos de base son la edad, nivel de escolaridad, conocimiento de idioma oficial y experiencia de trabajo en Canadá, si es el caso. También se va a evaluar lo que es los criterios del cónyuge o pareja de hecho en el caso de que la persona venga acompañada, sus habilidades lingüísticas, educación y experiencia de trabajo en Canadá. Finalmente, para estos 600 puntos de base se va a evaluar también la transferibilidad de habilidades, que incluyen la educación y la experiencia laboral. Luego, los puntos adicionales, los otros 600 puntos van a ser evaluados según los criterios siguientes. Diploma o título canadiense. Oferta de trabajo validada, que ya les explico un poco qué significa una oferta de trabajo validada. La designación de una de las provincias o territorios canadienses, familiares en Canadá como ciudadano residente permanente, fuertes habilidades en el idioma francés. Cuando hablo de familiares no puede ser un familiar lejano, hay criterios bastante específicos para que se puedan obtener estos puntos. En la página oficial del gobierno existe una herramienta con la cual pueden calcular aproximadamente cuántos puntos una persona podría obtener en el caso de que estuviese dentro del grupo de candidatos. Tercera etapa, la etapa de la invitación y la solicitud. Dentro del grupo de candidatos, el gobierno de Canadá va a seleccionar los mejores candidatos, los clasificados más altos, los que tengan mejor puntaje y va a enviar lo que es la invitación a presentar su solicitud de residencia permanente. El número de invitaciones varía y el puntaje también varía según cada ronda de invitación. Todo esto está disponible en la página oficial del gobierno de Canadá y pueden verificar cuál fue el puntaje más bajo, cuántas invitaciones fueron enviadas. En el caso de que haya empate para las personas con puntaje más bajo,
La regla de desempate es según la fecha y hora en que fue presentada la solicitud dentro del grupo de candidatos. Si una persona recibe la tan anhelada invitación, va a recibir un mensaje donde el gobierno le indica cuáles son las siguientes etapas. En este caso va a tener que presentar las pruebas de toda la información que colocó en su perfil para corroborar que todo coincide. Si todo coincide, pues no hay ningún problema, pero si no, allí es un problema porque si el gobierno de Canadá concluye que hubo falsas declaraciones, pueden ocurrir tres cosas. 1. Rechazo de la demanda. 2. Ser declarado inadmisible al territorio canadiense. Y 3. Una prohibición de solicitar venir a Canadá por cualquier motivo durante 5 años. En lo que es la inmigración económica, que incluye el programa de trabajadores calificados, a partir de este 30 de abril hubo un aumento de lo que son las tarifas y estas tarifas van a aumentar cada 2 años, es algo que deben tomar en cuenta en su proyecto de inmigración a Canadá. Como ven, este programa de trabajadores calificados de Canadá es muy similar al programa de trabajadores calificados de Quebec. De hecho, el programa de Quebec se inspiró en este programa federal para seleccionar a sus candidatos. El objetivo de seleccionar los candidatos según este sistema de puntos es que Canadá quiere seleccionar las personas mejor preparadas, las que tengan mejor posibilidades de integrarse al mercado laboral y a la sociedad canadiense como tal. No es algo que yo estoy inventando, está en la ley y se los voy a traducir. En la Ley de Inmigración y del Estatuto de Refugiados, en el artículo 12 dice que la selección de residentes permanentes. La inmigración económica se hace, según la categoría de inmigración económica, se hace en función de la capacidad de lograr el establecimiento económico en Canadá. Es por esto que se seleccionan según las capacidades de las personas, ya que anteriormente se hacía por orden de llegada y no siempre los que aplicaban antes eran los que mejor se adaptaban. Evidentemente, para una persona que no cuenta con todas las exigencias del programa de trabajadores calificados, pueden existir otras opciones y otros programas que le pueden abrir las puertas a la inmigración a Canadá, pero esos son otros programas que voy a abordar en otros videos más adelante. Si te pareció interesante este video, si tienes alguna pregunta, déjame un comentario y si aprendiste algo o simplemente quieres que otras personas sepan cómo emigrar a Canadá, por favor compártelo y nos vemos en un próximo video.